Vamos a hablar hoy de el concepto de lo que es la iglesia, ¿verdad? Que es prioritario para el Señor cuando Él habla de la iglesia, ¿verdad? ¿Dónde está el corazón de Dios, verdad? Con relación a la iglesia. Y vamos a leer, se titula así el mensaje de la iglesia, en Efesios capítulo 4, del verso 10 al 16. Va a hablar de por qué Dios establece unos líderes y cuál es la tarea y lo que Dios espera de los que Él nos coloca en posición de liderato en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver Efesios 4 del 10 en adelante. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesucristo, que fue el que descendió y se levantó y se fue, ¿verdad? Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, escuche, ¿para qué? A fin de, quiere decir, ¿para qué? ¿Para qué constituyó esos liderazgos? Para perfeccionar a los santos, a la iglesia, a los santos de la iglesia, para perfeccionar a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a tener pensando, uno va leyendo y va pensando. Edificación en la Biblia tiene dos conceptos. Habla de edificación como edificación propia, ¿verdad? Oye, cuando yo digo ese mensaje me edificó, me edificó mucho, quiere decir, me ilustró, me bendijo, me habló, ¿verdad? Me enseñó, ¿verdad? Eso me edificó, esa es una edificación. Y también habla de edificación de la iglesia en cuanto a que se vayan uniendo los que han de ser salvos a través de la historia. Se está edificando la casa de Dios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dos conceptos de edificación. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, característica de los niños, que hoy quieren una cosa y mañana otra, que no seamos así. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, lo último que está en la avenida, lo que oí en internet, que no sea así. Por estratagema de hombres, estratagema es astucia, es la manipulación. Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a exponer los conceptos sobre la iglesia, dónde está el corazón de Dios, qué es prioridad en el reino, Señor. Queremos hablar conforme al corazón tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que la iglesia unida entre sí por todas las coyunturas. Está utilizando una comparación con un cuerpo. Le llama el cuerpo, a la iglesia le llama el cuerpo de Cristo. Dice, así como en el cuerpo humano, el cuerpo está unido, los dedos no trabajan solos, están pegados a la mano, ¿verdad? Y la mano le da pasan las instrucciones que vienen del cerebro, pasan y mueven unos músculos que hay aquí, pero esta mano está unida al brazo y al antebrazo y al brazo, ¿verdad? Pero eso está unido al hombro, el hombro y lo mismo con los pies, y tenemos un tronco que es donde está la cavidad interna, ¿verdad? Y están los órganos internos del cuerpo. Todo eso está conectado a un sistema de mando, que es la cabeza, que es la que dirige todos los movimientos y dirige, ¿verdad? Así es que trabaja, hay una coordinación. El pie nunca ocurre, a menos que uno esté loquito, que diga, mi pie derecho va a ir hacia allá y el izquierdo quiere ir caminando allá. Usted se espatarra así y se raja en dos. Siempre que un pie va a un lado, el otro le acompaña. Si se da un canillazo, la mano rápido corre a sobar, porque la mano trabaja en coordinación. Si usted nunca se ha dado un canillazo, no se ha perdido nada, porque son sabrositos los canillazos, ¿verdad? O sea, hay un cuerpo que cuando se duele un miembro,
me duele el pie, fastídiate pie. También si usted nunca le ha metido el dedo gordo a un filo, pues tampoco sabe lo sabroso que es. Y el cuerpo, fastídiate, bueno que te pase. No, usted le duele hasta el alma cuando le pasa. Dice, de la misma manera, la iglesia, gente diferente, con diferentes funciones aquí, según eso de cada uno, venimos con diferentes antecedentes familiares, somos diferentes en apariencia, tenemos diferentes grados de inteligencia, tenemos ideas y una historia diferente para cada uno, tenemos temperamentos diferentes. Dice, y yo pretendo, dice el Señor, que por el Espíritu Santo, dirigido por los líderes, ustedes sean como un cuerpo humano que caminen así. Esa es una meta espiritual. Ya estamos pensando cómo es la iglesia. Y miren la inmensa tarea que tenemos los que estamos dirigiendo una congregación. Estamos trabajando con personas que tienen heridas diferentes. Hay gente de aquí que si usted se siente a escuchar su historia, dice, ¿y cómo tú llegaste hasta aquí? ¿Cómo lo trataron cuando niños? ¿Cómo han vivido la vida de adultos? ¿Cómo han enfrentado el presente en soledad, en maltrato, en esto y lo otro? ¿Cómo han perdido seres queridos? A veces niños. Y cómo, todo lo que le pasa, la gama de lo que le pasa a uno en la vida, está sentado aquí en estos bancos en el día de hoy. En estos asientos. Entonces Dios, con el Espíritu Santo, que es el que nos une, el que nos hace amarnos unos a otros, nos dice a los pastores, tienes que guiarlos, decirles dónde están las piedras para que no tropiecen, tienes que decirles dónde está el diablo para que huyan de él, tienes que enseñarle a conocer mi palabra para que puedan cambiar y puedan crecer. Tienes que para la obra del ministerio, tienen que ver cómo ellos pueden ser testigos, dónde están, que sepan, conozcan la Biblia, que puedan hablarle al tío, al primo, al hermano, al amigo, al vecino, o que puedan entrar en algún tipo de ministerio en diferente lugar. O sea, es una tarea ingente, una tarea bien fuerte, pero ese es el corazón de Dios, ¿verdad? La edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Ya hemos dicho. Y hablamos de que el cuerpo se edifica individualmente cuando usted recibe bendición, ¿verdad? Pero también se refiere al que se edifica con redimidos, con conversiones. Cuando se convierte la gente, usted está, sea en cualquier parte del mundo, el número de redimidos va subiendo en el plan de Dios, que Dios conoce hasta el último que se va a convertir y los va llamando a través de la historia, utilizando a la iglesia para eso, hasta que llegue el momento que la casa de Dios se llene, se termine el ministerio de predicación del evangelio, y entonces vienen otros procesos como el levantamiento de la iglesia. Está profetizado también la manifestación del anticristo, una gran caos, que vamos a ver parte de eso aquí, un gran caos mundial, como en los tiempos de Noé, dice, serán los tiempos finales. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Dice que los pensamientos del hombre en los tiempos de Noé era de continuamente el mal, y Dios destruyó aquella civilización. Así que usted no se crea que Dios no está consciente de los millones de niños que se están matando, y que la gente que los mata, que piensa que es un derecho inalienable, se creen que se están saliendo con la suya, y los que están viviendo lejos de Dios, retando, y son enemigos de la iglesia, ellos creen, tienen control de los medios de comunicación, tienen control ahora de sistemas políticos y gobiernos, tienen control de tribunales que han votado a favor de ellos, tienen control de la prensa, tienen control de la academia, que es básicamente anticristiana, o sea, prácticamente la iglesia, según está profetizado, se ha ido quedando sola, aparentemente. Porque hay alguien que está con nosotros que es más fuerte que todas esas organizaciones juntas. Entonces, la iglesia es edificada con almas. Dice en Efesios capítulo 2, del verso 17 en adelante, y leemos,
Y vino, hablando de Jesús otra vez, vino Jesús y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros, no importa si eres hebreo o gentil o no hebreo, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hay un solo camino, ese es a través de Jesús y es el Espíritu Santo. No importa nacionalidad, no importa el lenguaje, lo que importa es que ese es el único camino. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Extranjeros. Antes los gentiles eran totalmente, para los hebreos, por ejemplo, eran gente de carne de infierno. Pero ya no, porque se convirtieron. Le está hablando de una iglesia. Advenedizo es uno que no es bienvenido, que es rechazado, ¿verdad? Ya no soy ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, mira cómo le pone a la iglesia la está poniendo como un edificio, bien coordinado, otra vez la coordinación, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que aquí pone, tenemos que imaginarnos esta figura, describe a la iglesia como un edificio multipisos, ¿verdad? Aquí le llamamos condominio en Puerto Rico, multipisos, un rascacielos. Y el primer siglo, vamos a ponerlo así, el primer siglo, el primer piso. El segundo siglo, el segundo piso. Tercer siglo, ya estamos en el piso 21, ¿verdad? Está edificando el edificio. En algún momento, yo creo que en este siglo, en algún momento, se cierra la puerta, dice la Biblia, porque la puerta se cerrará, así dice la Biblia. Se cierra la puerta, se acabó, nadie se puede convertir, porque si el Espíritu Santo es el que convence, no está ya ministrando para salvación, nadie se puede convertir, por su inteligencia ni nada, nadie. Se acabó, se cerró la puerta. Entonces vienen otra etapa en la historia del mundo, ¿verdad? Así que nosotros estamos trabajando como cristianos en la tarea más importante de la iglesia, que es que se llene la casa. Por eso Jesucristo, cuando fue a despedirse de sus discípulos, le dice, ¿verdad? Vayan a Jerusalén y esperen, porque recibirán poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, donde ellos vivían, en Judea, la provincia, en Samaria, el área, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra. Eso incluye el resto del mundo. Pues nos diría a nosotros, ustedes serán testigos en Ponce, en Puerto Rico, en América y en el resto del mundo, ¿verdad? Esa es la gran comisión. Y ahí Jesús se levanta. Quiere decir que les dio lo que para él era, por lo que él murió. Dije, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo más importante que puede hacer la iglesia es, además de adorar a Dios, primero, es predicar el evangelio de salvación. Eso es en ese orden, ¿verdad? Las parábolas enfatizan eso. Hay varias parábolas, hay dos corridas. En Lucas capítulo 14, dice así, del 15 en adelante, 14:15, habla de la parábola de la gran cena. Pero si tú miras la parábola anterior, los convidados a las bodas, desde el versículo 7, tiene el mismo sentido. Dios está convidando a las bodas del Cordero, que esa salvación, es estar con Dios en la gloria. Esas son las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, hace una parábola de la gran cena. Una parábola es un estilo literario, ¿verdad?, que tiene una enseñanza, una moraleja, que narra una historia, pero lo que quiere decir es otra cosa, que se deduce de la historia, ¿verdad? Entonces, utilizando ejemplos, ¿verdad?, alegorías, ejemplos, establece una verdad, una enseñanza, una moraleja. Jesús le dice la primera parábola, y uno de los que Jesús estaba en una mesa, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús entonces le dice, un hombre, ahí viene la parábola, hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Ahí la gran cena. ¿Sabe cuál es?
la muerte de Cristo y su resurrección. Es esa muerte, esa resurrección lo que nos hace participantes de estar allá en la gran cena con el Señor. Es esa muerte y esa resurrección. Él preparó la mesa, ¿verdad? Y a la hora de la cena envió a los siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Versículo 17. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Ese es en el ejemplo. Ese tenía cosas que hacer, tenía posesiones. Y no quiso, no le interesaba Dios, en este caso, la salvación. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Yo tengo mi trabajo y no tengo tiempo de perder. Tampoco fue. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ese cogió de excusa a la familia. Y tampoco fue. Vuelto el siervo, el que el Señor envió a invitar, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Nosotros morimos espiritualmente desde el principio con la primera pareja humana. Todos los seres humanos están muertos espiritualmente. Los que la gente llama buenos, las madres ejemplares, los que cuidan a los enfermos, todos somos pecadores. Y nadie se salva que no sea a través de Cristo. La madre ejemplar del año, lo dicho este ejemplo, si no se convierte a Cristo va al mismo infierno que va la prostituta del pueblo. Si la prostituta se convierte, ella va a la gloria, y la madre ejemplar va al infierno, que es más difícil todavía de entender. Porque Jesús establece: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo siempre digo esto: si hubiera sido posible salvarse sin la cruz, sin el Calvario, sin el sufrimiento de Cristo, sin la muerte, entonces hubiera sido un abuso del Padre mandar a Jesús a morir. Porque uno se podía salvar sin Jesús, siendo bueno, ¿para qué morir? Así que la muerte de Cristo es porque no hay nadie bueno. Eso hay que entenderlo. Entonces, el centro de la tarea de la iglesia, como Jesús le dijo a los discípulos, es ser testigos. Es que se llene la casa. Es que ir a buscar y predicar el evangelio a los elegidos, que uno no sabe quiénes son. Uno le predica y Dios toca corazones. Eso le toca a Dios. Usted no es Dios. Le toca a Dios. Dios es el que escoge, Dios es el que toca corazones, ¿verdad? Así es que eso hay que entenderlo, porque si no, la iglesia se desvía sin darse cuenta, haciendo cosas religiosas. Mira lo que estoy diciendo. La religión, sea la llamada de avivamiento, sea llamada tradicional, ¿verdad?, de la iglesia que es más tranquila, se puede envolver en otras cosas, apariencia espiritual, pero que nos apartan del diseño de Dios. Y uno no se da cuenta, porque uno está en la iglesia, porque uno está haciendo, ¿verdad? Uno no se da cuenta, y hay que estar pendiente de eso. Este mensaje de hoy me llevó a mí a repasar algunos de los grandes avivamientos de la historia, ¿verdad? Y el primer gran avivamiento, por supuesto, es el Pentecostés. Después de la muerte de Cristo, Él le dijo que fueran a Jerusalén a esperar, porque iba a venir el Espíritu Santo. Nunca había pasado eso, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. A los apóstoles se les sopló el Espíritu, a los profetas también, pero el Espíritu no moraba en los profetas ni en los apóstoles, porque para eso tenía que Cristo morir primero. Se les soplaba el Espíritu para que pudieran, para que Dios les revelara las cosas que tenían que decir y que ministrar. Y Dios estaba con ellos, pero no eran templo del Espíritu Santo. Eso ocurre el día de Pentecostés, como vamos a leer ahora. Jesús le dice que vayan y esperen para que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Y allí ocurre algo maravilloso en Hechos capítulo 2. Vamos a ver qué pasó allí.
Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, vamos a un paréntesis, ¿qué es el día de Pentecostés? Es una fiesta hebrea. De las fiestas hebreas, esa era una de las más importantes. Era 50 días después de la Pascua. Pentecostés viene de 50 en el griego. Eso conté un pentagrama, tiene 5 líneas, ¿verdad? Una figura de 5 lados, ¿verdad? Un pentágono, ¿sí? El pentágono tiene 5 lados, ¿verdad? Por 5, o 50, 5. Entonces, Pentecostés, 50 días después de la Pascua, se celebraba las primicias de las cosechas. Cuando empezaba a producir el trigo y todas esas cosas, y ellos le daban esa fiesta de gracias a Dios por las primicias de las cosechas. Y ese día Dios escoge para la primicia de la cosecha de la iglesia. Allí es que se comienza la iglesia cristiana, ese día. Entonces, vamos a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Jesús fue el que los mandó allí a esperar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron a esa gente que estaba allí, que eran 120, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? Y entonces vemos ahí en Hechos ese capítulo 2 del 1 al 6, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su lengua. Como era una fiesta que reunía a hebreos, gente que hacía décadas que se había ido, gente que había nacido en otros lugares, y prosélitos, que decir, gente que se había convertido a la religión, pero que eran griegos, eran de Etiopía, eran de África, eran de por allá de la India, de otro lugar, y no sabían el idioma hebreo. De momento, aquella gente que baja, gente del campo, gente de Galileo y gente de por allá de pueblo, estaban hablando griego y estaban hablando en la lengua etíope, pero si está hablando en mi idioma donde yo nací. Y esta gente son unos jibaritos de aquí. De jibaritos somos aquí los campesinos de Puerto Rico, para los que nos ven en el extranjero. Se le dice a los jibaritos, a los campesinos puertorriqueños. ¿Cómo que están, como de momento están hablando 30, 40 idiomas este chorro jíbaro? Porque Dios estaba empezando con ese milagro a demostrar que en Cristo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, que ya no era para los hebreos nada más, ¿verdad? Entonces, ellos están impactados por esa experiencia, ¿verdad? El fuego del Espíritu se manifestó de una manera espectacular. Viento recio, ellos bajan de allá todo el pueblo se amontonó. ¿Qué es ese ruido que hay allá arriba? ¿Y qué pasa? Me imagino que había gente gritando, llorando. Yo no estaba allí, ¿verdad? Pero me imagino que aquello fue que la gente del pueblo se amontonó. Y dice en el capítulo 2, verso 14, que Pedro se puso en pie, bajaron abajo, salieron del aposento. Mira, en la experiencia más grande de la historia, el Espíritu Santo los manda a salirse de la bendición, como decimos nosotros, a ir a la predicación. En ciertas mentes, la mente, vamos a quedarnos aquí, que la gloria de Dios está aquí, ¿verdad? Pero el Espíritu dice, no, el Espíritu viene a glorificar a Cristo, y Cristo se glorifica predicando. Él murió por salvar y rescatar lo perdido. Hay que ir a hablar. Y dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, dice aquí, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y mis palabras. Y empieza a predicar la palabra de Dios. Allá en el 36 al 47 los llama a conversión y se convierten como 3,000 personas. Poco después predica en otro lugar y se convierte en 5,000 más. Una explosión. Donde quiera que haya un avivamiento en la historia, hay una explosión de
conversiones. Si no hay una explosión de conversiones, no hay avivamiento. No importa que usted hable las lenguas que hable, no importa que usted profetice, no importa que la gente se caiga para atrás. Eso no es avivamiento. Eso puede ser una distracción. Si nos centralizamos en el yo, porque eso es el yo quiero tener experiencia yo, y no en el reino. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces hay cosas que parecen espirituales, pero en vez de acercarnos al propósito de Dios, nos pueden alejar. ¿Son los dones de Dios? Sí, son de Dios. ¿Son un regalo de Dios para la iglesia? Sí, son de la iglesia. ¿Es para usarlos todo el tiempo en la iglesia? No. Es para edificación de la iglesia. Es para dirigir a la iglesia y para que la gente, ustedes logren llegar a la gente inconversa, que es la meta. La meta no es que usted tenga experiencia. La meta es el reino. Esa es la meta. Después de eso, ocurre en Hechos capítulo 3 que hay una sanidad. Pedro, capítulo 3 de Hechos, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Un hombre cojo de nacimiento, amigos o familiares lo tomaban al hombro porque era cojo, y lo tomaban, dice ahí, lo llevaban cargado y lo ponían a la puerta para que pidiera limosna. Mira el de esto. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Dijo: pues me van a dar algún dinerito. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Acuérdate que era un cojo de nacimiento. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo les vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que él era el cojo que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, el milagro. Pero ¿qué hace Pedro? El mensaje. El milagro para el reino, para edificar el reino, que son las almas. Inmediatamente ahí se convierte un montón de gente más. Usted se da cuenta que los apóstoles estaban bien centralizados y el Espíritu Santo los llevaba a utilizar dones y milagros para llegar al corazón de los inconversos. No es para sentarse a gozarse y olvidándose de los perdidos, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto. Entonces, cuando a mí me dio por examinar avivamientos de la historia, yo empecé a descubrir que donde quiera que había un avivamiento, ocurría una explosión. Por ejemplo, en Gales, un hombre joven como de 25 años empieza a orar intensamente, llamado Evan Roberts. Empieza a orar intensamente por un despertar espiritual en Gales, que estaba perdido, la borrachera, lo bueno, la gente, la iglesia vacía. Y él, como sucede, empieza y consigue gente y empiezan a orar, y pasa el tiempo y sigue orando. Y en el momento que Dios quiso, por eso el avivamiento no se puede producir por ningún super espiritual que venga a bendecir a la iglesia con sus dones. Es el Espíritu Santo el que lo puede hacer. Hay que esperar. No confunda avivamiento con manifestaciones, porque hoy mismo en Ponce hay por lo menos 40 iglesias en Ponce que están hablando en lengua, tumbando a la gente para atrás y profetizando. Como 40, yo soy un hombre, aquí en Ponce deben haber más de 100 y pico iglesias. Y ninguna está en avivamiento. Así que tienen que tener cuidado. Puede estar en avivamiento y pasando cosas, pero el que hagan cosas religiosas y esto no quiere decir que eso es avivamiento. Si hay avivamiento, yo le hago una pregunta. Primero, ¿se han desprendido la gente de tu iglesia
de sus posesiones para el reino? Bueno, esta semana levantamos 14.25 en la ofrenda. Ajá. ¿Cuántos cientos de personas, miles, se han convertido aquí en los últimos 5 años? Bueno, el año pasado se convirtieron 4. Te pasa saltando por la iglesia, pero ¿y dónde está el poder? Tenga cuidado, que hay cosas que engañan y seducen, pero nos pone a caminar en dirección contraria, ¿verdad? ¿Qué pasa con Evans? ¿Sabe cuánta gente cuando llegue ese avivamiento a Gales, en 9 meses se convierten 100,000 personas? ¿Sabes que de momento la iglesia esa estaba vacía? Y de momento viene el Espíritu, se derrama y empieza a tocar gente por allá que no escuchó a predicar nadie. Y se aparecen 800 personas el próximo domingo, a la iglesia, 1,000 personas. Y dice, ¿cómo ustedes llegaron aquí? Yo estaba y sentí una vergüenza, un dolor. Y me sentí que necesitaba buscar de Dios. ¿Y cómo te pasó a ti lo mismo, a ti lo mismo, a ti lo mismo? El Espíritu Santo. Hay en la isla Lewis de Escocia, leí sobre eso, había una mujer llamada Margarita que tenía 84 años, y las islas Lewis también se llaman las Nuevas Hébridas también. Tenía 84 años, esa Margarita era ciega y tenía 84 años. Y ella y su hermana, ella tiene una visión donde veía que Dios iba a visitar esas islas. Y entonces empieza a orar por eso con su hermana, y veía a la iglesia, la vio, porque Dios puede dar una visión. Nosotros no estamos negando los milagros de Dios. Estamos diciendo que la iglesia tiene que estar fundada en la palabra y en cumplir la tarea que Dios le ha encomendado, y los milagros llegan. Mire, eso es un milagro. En medio de la pandemia del coronavirus, en una ciudad que está cerrada los negocios de la ciudad, del pueblo, el desempleo anda por las nubes, en una iglesia, en 2 semanas, se ha levantado ahí hay 3 motoras más de las que dice ahí, ahora hay más de, hay casi como $85,000, 84, $5,000. Ahora se ha levantado dinero en 2 semanas en una iglesia, en un lugar deprimido de la ciudad, dice ahí 61. Ahora son 64. Quiero que ustedes sepan eso, que hay 3 motoras más. 64 motoras que salen para la India. O que no salen las motoras, sale el dinero, porque si las compramos aquí salen el doble, ¿verdad? Se compran allá. 64 motoras para montar a 64 misioneros a predicar el evangelio por las aldeas en la India. Eso aquí en Puerto Rico, que está en colapso económico y estamos en sindicatura con el gobierno de Estados Unidos, con una deuda de 80,000 millones de dólares. Pero hay gente que no ve eso como un milagro. No lo ven. Que estamos haciendo lo que Cristo nos mandó a hacer, llevar, y cómo Dios produce en ustedes esa pasión. Y otra gente, inclusive que no son de la iglesia, se han enterado por internet. ¿Cómo Dios produce eso? Venciendo el egoísmo natural, el deseo de beneficio propio. Y usted sabe que yo no sé cuánto va a llegar a eso, 70, 75, ¿verdad? No sé cuánto va a llegar. Que esta iglesia, en una esquina de la ciudad llamada Ponce, que ahora mismo es 3ª o 4ª ciudad, una vez era la 2ª. Bayamón nos pasó por el lado y nos dejó atrás en población hace tiempo, hace más de 30 años, 20 o 30 años. Usted sabe lo que es, que ponle 70, 75 misioneros visitando aldeas, no ya a pie, caminando, el sol, la lluvia, con mala dieta, por los caminos y el fango y esto, sino corriendo en una motora que le llegó de bendición de un rincón de Puerto Rico a la India. Eso es un milagro. Y yo me gozo en ese milagro. Y el Señor se goza en ese milagro.
Porque usted sabe que, mira, yo les tengo malas noticias. Ese dinero no lo dieron ustedes. ¿Sabe que Margarita, no, Evan Roberts, no fue el que... Evan Roberts sintió la angustia por la iglesia, porque Dios le puso a cierta gente, Dios llama y le pone esa angustia por un despertar espiritual y los pone a orar con fervor. Y Dios le tocó el corazón a una mujer llamada Margarita de 84 años y ciega, porque la obra siempre es de Dios. Si Dios nos aflojó el bolsillo, fue Dios el que nos los aflojó. Así que al fin y al cabo, las 70, yo no sé cuántas motoras que van a salir de Puerto Rico, el dinero para comprar en la India, ¿a quién le vamos a dar el aplauso? Al Dios de la gloria, no es a la Iglesia Bautista de Glenview. Mira, a muchos de nosotros nos decían, mira, paga un almuerzo, págalo tú. ¿Entiendes? Así que esa oración del avivamiento inevitablemente va a redundar. ¿Qué sucede? Esta mujer empieza a orar y él entonces llega allí, ellos llegan después de esa intercesión y entonces un hombre que está en Estados Unidos, llamado Duncan Campbell, está orando y tiene una conferencia. Él es el orador invitado a unas conferencias de pastores o algo así. Y el Señor está orando, el Señor le dice, quiero que salgas para las Islas Lewis, las Nuevas Hébridas, ahora. ¿Qué será esto? Esto tiene que ser, yo no sé si reprendió o no, pero yo tengo un compromiso, me están esperando, yo soy el orador principal. Señor, ahora. Y él llama, no sé, entonces hace tanto tiempo que no se veía el teléfono, o fue allá. No sé si había teléfono porque hace mucho tiempo de eso. Dice, mira, me tengo que ir. ¿Pero cómo que te vas? Sí, porque tengo que salir para Islas Lewis. Pero si tú eres el orador invitado, ¿cómo te vas a ir? Pues, mi jefe me dijo que tenía que irme. Ese hombre toma un barco, acuérdate que son viajes de semanas. No se montó en JetBlue ni Cuando él llega, dice aquí que el pastor le dijo, vas a comer en casa, pero primero vamos a tener un culto, un pequeño cultito con los poquitos miembros, porque allí nadie iba a la iglesia, ni jóvenes no había ninguno. A tener un cultito con los hermanitos que aparezcan por allí, que yo voy a hablar con ellos, y quizás como hay un predicador que viene de afuera, pues vengan 200 o 300 personas a la iglesia. Ese cultito se extendió hasta las 5 de la mañana. Dios estaba haciendo algo que no era común, y menos en un lugar tan seco y tan árido espiritualmente como ese lugar. Entonces, dice que después vino otra persona, dice que vamos a abrir la iglesia porque sigue llegando gente. Y a la medianoche, ellos se preguntaron, ¿y de dónde viene tanta gente? ¿Y cómo sabían que estábamos reunidos aquí? Esto no se anunció por el pueblo. Y empieza a llegar gente a la iglesia, gente a la iglesia, gente a la iglesia. ¿Qué les influenció a venir? Dice, es que estábamos en toda una desesperación por venir a la iglesia. Esos son los avivamientos. Esa es la oración, ¿verdad? Esa misma noche había un baile en ese pueblo y habían gente orando en la iglesia, y de momento aparecen los jóvenes del baile, salen corriendo, huyeron del baile como si hubieran huyendo de la plaga. Los 100 jóvenes, más de 100, y se fueron a la iglesia. Eso no es normal. Eso no sucede, pero cuando viene un despertar espiritual suceden cosas así. Fueron a la iglesia. Entonces dice que no podían ni subir al púlpito porque ya era tanta gente que no lo dejaban pasar. Detrás del púlpito había una muchacha que estudiaba en la Universidad de Aberdeen, que estaba sentada allí llorando. Él no lo había visto, escondida, pero allí, Señor, no hay nada para mí, no hay nada para mí, Señor. Te estaba buscando. Y entonces ocurrió eso. Esa reunión duró hasta las 4 de la mañana. Al salir de la iglesia, Duncan Campbell
se encuentra un muchacho que no era creyente, ¿verdad? Que estaba, y vino a él, temía a Dios, pero no se había convertido. Y le dijo: Señor Campbell, tiene que venir conmigo. ¿Qué pasa? Dice: tiene que venir conmigo al cuartel de la policía. Y yo, pues, habré yo hecho algo, a lo mejor este culto está violando alguna ley o algo, porque me van a arrestar. Y dice: no. Es que los policías no encuentran qué hacer, porque arrodillados y pidiendo misericordia, hay entre 200 y 300 personas metidas dentro del cuartel y en el patio del cuartel. Y los policías no saben qué hacer. Dice que necesitan un pastor. Lo que le toma a una iglesia décadas, y quizás muchas décadas hacer, un avivamiento espiritual lo puede hacer en poco tiempo. Pero siempre, evidencia principal de un avivamiento es una explosión de crecimiento, de conversiones, porque esa es la pasión de Cristo. Cristo murió para buscar y salvar lo que se había perdido. Y el Espíritu Santo lo primero que hace es glorificar a Cristo. ¿Cómo? Trayendo convicción y arrepentimiento en los elegidos. Los que Dios tenía para salvar en 20 años, de momento los reúne en un corto tiempo. Ocurre una explosión, ¿verdad? Una explosión. ¿Qué es lo que yo quiero establecer? Lo que estamos estableciendo es que la iglesia tiene que estar fundada, como leímos al principio en Efesios 4, del 10 al 16, bien solícita en guardar esa unidad, fundada en la palabra de Dios y siendo testigos hasta lo último de la tierra. Y en esa adoración y esa humillación, porque una de las cosas que produce los avivamientos es que entra convicción de pecado, arrepentimiento al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se renueva. El Espíritu le muestra carnalidades, pecados escondidos, hipocresías, y entonces hay mucho lágrima de los cristianos cuando hay avivamiento espiritual. Entonces, oración, adoración, Dios en el centro, nos lleva al arrepentimiento, nos pone a clamar por las almas. El Espíritu Santo en su tiempo, a veces la espera toma meses o años. En su tiempo el Espíritu Santo abre la puerta de la gracia y se derrama. Eso ha pasado en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, pasó en el siglo XIX, creo que fue. Una explosión de crecimiento de principios del siglo XX. El avivamiento pentecostal de principios del siglo XX, que ha arropado el mundo entero, ¿verdad? Entonces, ese tipo de experiencia puede uno pararla y detenerla cuando uno cambia las cosas al revés. Y ahora voy a hablar y le pido perdón a todas las denominaciones por lo que yo voy a decir. No quiero ofender a nadie, tampoco a mi denominación, los Bautistas del Sur. Pero voy a hablar con sinceridad como yo soy. Me perdonen, ¿verdad? Yo no. Pero mira el análisis que yo hago. Vamos a tomar la iglesia histórica que llamamos, que son cuando viene la conquista americana de Puerto Rico en 1898, envían misioneros, vienen misioneros de Estados Unidos, de iglesias que eran fuertes allá, bautistas. American Baptist fue la que vino. Nosotros los Southern Baptist no. Los Southern Baptist se fueron a Cuba, mientras los American Baptist hicieron un acuerdo. Yo cojo Cuba y tú coges Puerto Rico. La American Baptist cogió Puerto Rico y mi denominación escogió Cuba. Y después en el 60 entraron aquí nosotros los Bautistas del Sur. Bueno, vinieron las iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, Evangélica Unida, Discípulos de Cristo, etcétera. Yo no sé si me acuerdo de todas. Y esos misioneros empezaron a abrir iglesias, ¿verdad? En Ponce, rápidamente, en 4, 5, 6, 8, 10 años, estaba la primera bautista, estaba la iglesia bautista de Corral Viejo, estaba la iglesia bautista de la Playa. 3 iglesias, rapidito.
Y eso pasó en todas las denominaciones. Se empezó a diseminar en los próximos 20, 30, 40, 50 años. Se llenó de eso. Voy a hablar ahora de la iglesia pentecostal. Hay un gran avivamiento en California, en Azusa, allá. Entonces, dentro de ese avivamiento, un hombre de Lugo, ponceño, creo, puertorriqueño ponceño, yo creo que es, está allá, pero va de ahí a Hawái. Pero estando en Hawái, siente que la voluntad de Dios es que él venga a Puerto Rico, creo que fue el 16 o algo así, y él viene y establece la primera iglesia pentecostal en la calle Mayor Cantera de Ponce. La primera en Puerto Rico, primer punto de predicación. También la primera iglesia no católica se establece en Ponce. Los ingleses que vivían en Ponce, había una comunidad de Inglaterra, le piden permiso a la reina de España para poner una iglesia en Ponce. Parece que con la ayuda de los reyes de Inglaterra consiguen que se le dé permiso. La única iglesia no católica en toda América se establece en Ponce. La primera pentecostal y la única no católica. Esa iglesia está allí todavía, es la iglesia Santísima Trinidad, ¿verdad? Que está al lado del Parque de la Abolición, una iglesia la más bonita, chiquita que hay allí. Esa es la primera iglesia no católica en territorio español en toda América. Antes del 1898, cuando no se le daba permiso. Se le puso una regla: no puede predicar el evangelio, no puede, solamente para que ustedes los ingleses se reúnan allí. Bueno, viene ese hombre a Puerto Rico y empieza una explosión. Como pasó con las iglesias históricas, esos primeros 50, 60 años, empieza a multiplicarse. El pentecostal mucho más todavía. Empiezan gente a caminar, trabajan mucho con la gente sencilla, empiezan a estar en los barrios donde quizás no entraban otras denominaciones, después en las parcelas, en los barrios, en los campos, un fuego de predicación, de evangelización tremendo, ¿verdad? Que produce la mayor cantidad de iglesias que hay de cualquier denominación, de todas las demás denominaciones. Como el 60-70% de la iglesia en Puerto Rico son o pentecostales o que salieron de movimientos pentecostales. Eso es así. Pero pasa algo que pasa en todos los avivamientos. ¿Dónde está el avivamiento de las Islas Luis? ¿Dónde está el avivamiento de Gales? ¿Dónde está el avivamiento de Nueva Inglaterra, New England, allá, los estados de New England que hubo en el siglo XIX, XX, por ahí, a principios, a fines? ¿Dónde está? En ningún lugar. Se desapareció. ¿Qué pasó con los ímpetus de las iglesias de ambos grupos? Pues del año 60-70, primero que las iglesias históricas empiezan a relacionarse con seminarios de Sudamérica, donde se ha introducido la teología de la liberación, que es principios marxistas. Y ellos se contaminan con eso, y entonces los seminarios aquí empiezan a dejar de predicar la palabra para predicar teología de la liberación, que tiene que ver con luchas políticas y cosas de eso. Y cuando no se predica la palabra, se muere el evangelio. Y entonces se estanca las iglesias históricas. Se estanca. Tomando, por ejemplo, los bautistas, está de la primera, las tres que le dije, y está la segunda y la tercera. Y yo no sé si alguna por ahí en el campo que hayan abierto. Debieran haber por lo menos 50 o 100 iglesias si hubieran seguido lo que empezaron los americanos. Pero se estancó. Eso ha pasado en todas las iglesias históricas. En los movimientos y los concilios están estancados. La iglesia pentecostal toma ese auge. Después viene el evangelista más grande que ha tenido Puerto Rico, que se han convertido por mucho más gente que a todos los demás juntos, se llama G.J. Ávila. Y entre la pasión de los pentecostales, de los 20, 30, 40, 50, 60, y la predicación de ese hombre, pues explota el movimiento pentecostal. Pero llega también lo que le pasa a todo el mundo, que las iglesias salen de la calle donde Dios los mandó. ¿Te acuerdas lo que pasó en Pentecostés? Está bueno, está acá arriba, pero hay gente allá abajo, y empiezan a meterse a recibir la bendición adentro de las paredes. Eso es perdido el barrio, perdido el pueblo. Pero yo no estoy en los barrios, yo no estoy en los pueblos como antes, al principio. No, estamos aquí porque aquí es que está la bendición. Y estamos hablando en lengua y ponemos gente y la mano se cae para atrás. Pero el mundo perdido. Y yo no porque la bendición está aquí. Entonces,
Tanto unas denominaciones como otras hemos edificado paredes y hemos abandonado el llamado a ser testigos. Capítulo 14, verso 18. 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo no está combatiendo el don. Fíjate, dice, yo hablo más que ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En la iglesia. Pablo dice, yo en casa me cerro un cuarto y me empiezo a hablar lengua. Yo hablo lengua como en cantidad. Me encierro y hablo lengua allí con el Señor, allí para edificación propia. Eso es lo que quiere decir Pablo. Yo no estoy negando, pero en la iglesia prefiero hablar que la gente entienda, para enseñar también a otros que 10,000 en palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esa iglesia también peleaba por quién era el ungido, que si era Pablo, que si era Apolo, que si era Pedro. Característica de un carácter infantil. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, la palabra predicada, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que ustedes están locos. O sea, la meta mía, la meta del Señor, vemos desde el principio, vemos a Jesús, es llegar a los inconversos, a los indoctos, a los incrédulos. Pero ustedes en este revolú que tienen aquí, llega un incrédulo, llega un inconverso, y cuando ve esta gritería que hay aquí, todo el mundo hablando en lengua, van a pensar que están locos. Pero si predican, si todos profetizan, quiere decir palabra predicada, y entra algún incrédulo, indocto, por todo, es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Un don de Dios desvirtuado, colocado al tope, cuando debía estar siguiendo a los creyentes, no mandando a los creyentes. Entonces, por eso que una iglesia, esta iglesia, no quiere ser la iglesia número 41. Yo dije 40, un número imaginario, puede ser 20, puede ser 15, puede ser 30. Un número imaginario. Que hoy domingo están hablando lenguas, tumbándote para atrás y profetizando. Y tienen 20, 30, 40, 50 personas hace un montón de años. Y ellos juran que están llenos del Espíritu, pero no hay evidencia de eso. Porque si hubiera un derramamiento del Espíritu, va a haber conversiones. Ya lo leímos y lo vimos. La iglesia de Glenview no va a ser la iglesia número 41, entrando al misticismo y abandonando el camino que Jesús trazó para la iglesia. La palabra. Jesucristo en su oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Dice que oremos así: venga tu reino. ¿Y cómo viene el reino a la tierra? Y con esto termino. ¿Cómo viene el reino a la tierra? ¿Cómo va a venir Cristo? Cuando se llene la casa, ahí viene el reino. El reino es Cristo llegando y llevándose a la iglesia. ¿Qué trae el reino? Las almas, cuando se completa el número de los consiervos, dice la Biblia. Entonces, se acaba y nos vamos con el Señor y vienen las otras cosas que vienen. O sea, el reino tiene que ver con almas. Venga tu reino. No viene el reino a menos que no sea cuando nace Cristo en un corazón. Cada vez que Cristo nace en un corazón, un pedacito del reino se acercó. Este es el final. Y el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, siglo XXI. Estamos aquí en el 21 y es aquí en el año tal del 21. Eso no lo sabe nadie. Vamos a suponer que en el siglo XXI, el año tal, sigue llenando. ¡Pum! Se acabó. Y vino el reino. ¿Qué es lo más importante entonces? Adorar a Dios. Primero, santificado, venga, o sea, primero la adoración a Dios. Segundo, el reino, que tiene que ver con ser testigos. Y tercero,
la obediencia. Hágase tu voluntad. Tercero. Y después uno pide por darnos el pan de cada día. No primero. Entonces, tenemos un camino por delante como iglesia, hermanos. ¿Tú sabes cuántas etnias? Tú sabes que en la Biblia naciones no son naciones geopolíticas. Por ejemplo, Brasil, geopolíticamente es una nación. Pero Brasil, en el término de la Biblia, con todas las tribus que hay en el Amazonas que nadie ha descubierto, a veces son 50, 60 personas que hablan un idioma que más nadie habla en el mundo, que nadie sabe que esa gente vive ahí. Eso es una nación. Así que en Brasil deben haber 50, 100 naciones. Yo no sé cuántas. He encontrado un montón de tribus, pero faltan un montón por descubrir. Y así en la India hay etnias, 50, 100, 200, 300 etnias diferentes que hablan diferente. Cada etnia en la India es una nación según la Biblia. Y dice la Biblia que será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que cuando una persona india va en una motocicleta a una aldea que tiene de esas que es una etnia, un grupo étnico de los cientos que hay en la India, y empieza a predicar a Cristo, hay una nación más a quien se le predicó el evangelio. Y el termómetro de la venida de Cristo, si era aquí, hizo. ¿Es bueno ser parte de ese plan? Gloria a Dios. Vamos, hable. Sea sal. No tenga miedo. Hable, que Dios le diga cuándo hablar, porque a veces uno no puede ser molestoso. Está bregando una persona bajo un carro, se ha dado 4 cantazos, la llave le resbaló, se peló los nudillos y está ahí debajo metido lleno de grasa. Y usted, mira, tú sabes que Cristo te ama y tú te vas a convertir. Es capaz que le meta con la llave. No, tiene que ser sabio.